Y en este espacio queremos conversar un poco sobre un tema sumamente importante para el sector productivo. Para eso estamos en compañía de Leonardo Iannucci. Él es ingeniero civil posgraduado en ingeniería ambiental, máster en energía renovable y también es especialista en sostenibilidad, gerente de una certificadora internacional que vino a hacer una charla aquí en nuestro país sobre tema realmente importante, la sostenibilidad y sus diferentes patas, que puede ser lucrativo, con un compromiso social y ambiental muy importante. Él va a contarnos mejor. Gracias por su tiempo, Leonardo, también. Gracias, Julio. Si nos puede contar un poco cómo vino a parar aquí en Paraguay y sobre qué se trató la charla y las informaciones que vino a compartir aquí en nuestro país. Muchas gracias, Julio. En primer lugar, quería agradecer a Paraguay por poder brindarnos la posibilidad de desarrollar esta exposición desde una compañía internacional. Intertek es una compañía de origen inglés que tiene ubicación en más de 100 países de sus servicios internacionales en verificaciones, en aseguramiento y en certificaciones. Dentro de los servicios de certificaciones y de verificaciones, Intertek está desarrollando una línea de servicios vinculados al aseguramiento de la sostenibilidad, y en ese marco es que nosotros vinimos a dar una charla sobre diversos enfoques en sostenibilidad, especialmente en la parte ambiental, a productores y a la agroindustria en general de Paraguay. Así que nos place mucho estar aquí con ustedes. Para arrancar y conversar un poco más y conocer un poco más sobre este tema, si nos puede contextualizar el trabajo que ustedes hacen y a partir de allí cómo sobrellevar el trabajo para adelante hasta lograr una certificación. Muy bien, muchas gracias. El proceso es un proceso muy interesante y desafiante para toda la agroindustria en particular. Es un proceso que está enfocado a lograr básicamente en la terminología simplificada de sostenibilidad, triple impacto benéfico en las cuestiones económicas, sociales y ambientales. Yo lo que vine a explicar y a dar la charla el lunes y la vamos a seguir hasta que nosotros regresemos, va a ser enfocado a una nueva denominación de sostenibilidad que está vinculado a mitigar los efectos del cambio climático, reduciendo lo que se denomina la huella de carbono de productos o de los procesos o de las organizaciones, y también la verificación, la validación de estos procesos. Entonces, uno de los temas que nosotros venimos a explicar también es de qué se trata el cambio climático, de qué se trata lo que las compañías pueden hacer como estrategias para mitigar, por un lado, y reducir sus huellas ambientales, especialmente la huella de carbono, pero también cómo puede hacer para hacer frente al riesgo climático, que son los eventos adversos, obviamente no deseados, pero los cuales hay que estar preparados para hacer frente a los efectos de este cambio climático, ¿no? Como por ejemplo sequías graves, inundaciones, otros efectos. Entonces, para esto nosotros lo que brindamos es un set, un conjunto de verificaciones, de procesos de aseguramiento vinculado con estándares internacionales, y nosotros, como somos líderes en eso a nivel internacional, estamos promoviendo el uso de estas certificaciones, verificaciones, a través de un proceso inicial que denominamos y sugerimos a nuestros clientes, especialmente si están en un proceso muy incipiente o no conocen tanto de cuáles son los impactos que para su proceso productivo puede darse o para su negocio, que es a través de una iniciativa que denominamos diagnósticos, que son análisis de cómo están preparados para enfrentar futuros mercados, cómo están preparados para, en algunos casos, colocar productos en mercados internacionales y asegurar lo que estos mercados internacionales están requiriendo, que son prácticas sostenibles para sus procesos desde el origen. Uno de los temas importantes es que los mercados, además de lograr las condiciones de sustentabilidad del origen de los productos, también requieren asegurar la trazabilidad
de que ese producto a lo largo de su cadena, como se denomina ciclo de vida, o a través de un mecanismo también denominado Farm to Fork, es decir, desde la granja o desde el proceso agrícola, ganadero o forestal hasta el consumidor, se logre y se demuestre que estos productos o los procesos originarios son más sostenibles. Entonces nosotros brindamos servicios para ello, para poder asegurar y verificar que nuestros clientes logran esas condiciones sustentables. Ingeniero, nos estaba diciendo que desde su empresa trabajan para APUVO, lo que sería Argentina, Paraguay, Uruguay y Bolivia. ¿Cómo lo ve a nuestro país, especialmente a Paraguay, con un potencial, me imagino? Y aparte de eso, esto también, esa exigencia que los mercados en adelante ya nos van a pedir también trabajar de una manera sostenible. ¿Cómo lo está viendo la reacción de los productores cuando se le da este tipo de charlas, de disertaciones? ¿Ven también una posibilidad de empezar a trabajar con esto? Gracias. Uno de los temas principales es fundamentalmente el clima de negocios que facilita Paraguay para poder desarrollar proyectos que puedan producir a una escala internacional y puedan venderse sus productos a nivel internacional. Eso le permite, obviamente, no solamente dar una escala, sino una visibilidad como país. El otro tema también fundamental y súper importante es algunas cuestiones más técnicas que tienen que ver con cómo los países han enfrentado desde hace tiempo y cómo están enfrentando sus procesos industriales, energéticos, para mitigar sus huellas de origen. Y tiene una gran ventaja Paraguay, es que tiene su factor de emisión, que se denomina la huella de carbono de la red eléctrica en el punto de consumo, es el de los más bajos del mundo. Entonces tiene una gran ventaja desde el punto de vista de la energía renovable, que facilita a los que consumen energía eléctrica, a los productores. Entonces ahí hay una ventaja muy importante. Y por el lado del interés de los productores hay una avidez muy interesante, pero obviamente vemos también la necesidad de explicar con mayor profundidad de qué se trata y que ellos, los clientes, puedan visualizar cómo pueden lograrlo. Bueno, a nosotros nos gusta explicar muy claramente cuál es el camino, cuál es la hoja de ruta para que lo puedan lograr. Leonardo, esto tiene, la producción sostenible ya es demandada actualmente y sin lugar a duda esto va a ir aumentando, y nos explicaba también fuera de micrófono recién, aparte de producir de una forma sostenible, podemos hasta llegar a un bonos verdes, ¿verdad? Y que se pague directamente por esos bonos. Así es, Julio. Ese es un tema clave que lo podemos denominar un incentivo a quienes se animan y asumen el desafío de desarrollar prácticas sostenibles. Hoy hay una diversidad muy interesante de beneficios para apalancar proyectos que reducen la huella de carbono, pero son sostenibles en términos muy generales desde el punto de vista ambiental y para los procesos agrícolas en particular, que tienen que ver con no solamente lograr una reducción neta o lograr la neutralidad en carbono de sus procesos industriales o de sus productos inclusive, sino también de poder asegurar esto a lo largo del tiempo. Entonces, la sustentabilidad y la sostenibilidad son dos palabras parecidas, pero tienen que ver con ser sustentable y ser sostenible a lo largo del tiempo. Entonces, esto es lo que, por ejemplo, a los financiadores les interesa mucho cuando están financiando un proyecto de inversión cuyo repago es de 10, 15 o 20 años. Entonces, los financiadores están muy interesados en que, y los mercados están muy interesados en que la provisión de bienes o servicios y productos sean sostenibles, porque va a generar para los compradores reducción de, yo diría, demandas por malas prácticas ambientales o agrícolas.
pero también para el productor, el que le vende a esos mercados internacionales, se va a ver beneficiado con, por ejemplo, lograr algún bono, algún reconocimiento. Hoy había solamente bonos de carbono, pero empiezan a aparecer lo que se denominan también bonos verdes o bonos sustentables que generan justamente este triple impacto, ¿no? Social también y ambiental, además. Entonces, el bono de carbono es uno de ellos. Y por otro lado, también pueden verse beneficiados con tasas más bajas a la hora de invertir. ¿Por qué? Porque hay financiadores que les interesan invertir en proyectos o en organizaciones, en empresas sustentables. Ingeniero, para redondear más o menos esta charla, de hecho que podemos seguir hablando muchísimo más sobre este tema, porque hay muchas cosas que tenemos que saber, pero en el sentido de que ¿cuáles son las fincas productivas que pueden ser certificadas y cuáles son los procesos para lograrlo? Es una interesante pregunta. Es parte de lo que nosotros hacemos en los diagnósticos, porque nosotros lo que evaluamos es cuáles son las buenas prácticas agrícolas y ambientales que se generan desde el origen, inclusive desde la selección adecuada de la semilla, por ejemplo, si fuera el caso, para un proceso productivo de un cereal, o después una materia prima que se va a convertir en un alimento para ganado, o directamente alimento que se produce y se convierte de manera directa en un alimento con muy pocas transformaciones industriales. Entonces, fundamentalmente, la clave es los procesos, el aseguramiento de los procesos en el origen, en la parte agrícola, protegiendo el suelo, protegiendo el agua, protegiendo las áreas de alto valor de la conservación de la biodiversidad. Es decir, esos tres elementos, el suelo es clave, el agua también, y obviamente minimizar la afectación a zonas que pueden estar protegidas o resguardadas por cuestiones legales o por acuerdos internacionales. Entonces, la clave tiene mucho que ver con la protección de los recursos y en particular en la fase agrícola, en lo que es la protección del suelo y más en detalle lo que tiene que ver con la conservación del carbono orgánico en suelo. Entonces, la práctica agrícola debería lograr mantener o inclusive aumentar el carbono orgánico en suelo. Ingeniero, sin lugar a dudas, la producción sustentable ya es una realidad, ya es el presente y ni qué decir el futuro. ¿Algo más que quiera agregar sobre esto que sea así sumamente importante y nos estamos olvidando? Gracias, Julio. Cabe esa pregunta porque muchas compañías que quizá vienen haciendo buenas prácticas no las han registrado hasta ahora. Entonces, uno de los temas claves, los que quieren comenzar en estos procesos, es comenzar a guardar datos, porque mucha de las análisis está basado en la ciencia de datos. Entonces, todos los objetivos tienen que ser verificables a través de información, cierta, a través de información trazable y sobre datos reales de campo. Entonces, el mensaje es: empiecen a guardar datos, que es clave esa información, empiecen a generar registros, empiecen a generar aseguramiento de sus procesos y es mejor tener procedimientos, es mejor tener prácticas obviamente aseguradas para poder después ser verificadas en algún momento. Así que el primer paso es importantísimo: guardar datos, guardar registros para después a lo largo del tiempo ser verificados. Gracias por su tiempo, ingeniero. Muchas gracias, Julio. Un placer del lado de Intertech con ustedes, con el canal y obviamente con Paraguay también. Muy amable.